Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Un problema del futuro. Un experimento en el taller de Mei Hatsume sale mal. Una explosión, una luz azul, y una niña aparece frente a Izuku. Midoriya llamándolo papi. Lo que parecía un accidente se convierte en un caos emocional. Celos, dudas y sentimientos que no deberían existir. Pero eso es solo el comienzo. Niños del futuro comienzan a aparecer. Hijos de Izuku con distintas chicas. Relaciones en juego, un destino que parece ya escrito. ¿El futuro está decidido o aún puede cambiar? Drama, romance, viajes en el tiempo, harem. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 18. Dinosaurios. La prisión psiquiátrica de Musutafu siempre tenía el mismo olor. Desinfectante, metal frío, y algo más, algo que no se podía limpiar. Culpa. Miedo. Recuerdos rotos. Izuku caminaba por el pasillo con las manos dentro de los bolsillos del pantalón del uniforme, los hombros tensos, la mirada fija al frente. No era la primera vez que venía, pero nunca se hacía más fácil. Cada paso pesaba. No por Mawata, por Fuaka. El sonido de la puerta automática rompiendo el silencio lo hizo detenerse. El guardia asintió y se hizo a un lado. Izuku respiró hondo antes de entrar. La habitación era la misma de siempre. Blanca. Demasiado blanca. Una mesa. 2 sillas. Y ella. Mawata Fua estaba sentada, con las manos juntas sobre la mesa, la espalda recta, el cabello rosado claro cayendo de forma ordenada sobre sus hombros. Sonreía. Una sonrisa suave, casi dulce, la misma que siempre aparecía primero, como si supiera que él estaba ahí. Mawata, ladea la cabeza, sonrisa tranquila. Llegas temprano hoy, Izuku. Izuku cerró la puerta detrás de sí. No devolvió la sonrisa. Caminó despacio y se sentó frente a ella. Apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó los dedos. Sus nudillos estaban blancos de tanta presión. Izuku, voz baja, directa. Fuaka desapareció. El silencio cayó como un golpe seco. Por un segundo solo uno. Mawata no reaccionó. Luego, sus ojos se abrieron un poco más. Mawata. ¿Qué? Izuku no apartó la mirada. Izuku. La línea del tiempo la borró. Ayer. En el jardín de la UA, la sonrisa se quebró. No se rompió de inmediato. Primero tembló, como un vidrio agrietándose lentamente. Luego, los labios de Mawata comenzaron a vibrar, los ojos se llenaron de algo que no era rabia, era dolor. Mawata, voz quebrándose. No, eso no puede ser. Sus manos empezaron a temblar sobre la mesa. Mawata. Ella estaba aquí, yo la sentía, era nuestra. Las lágrimas cayeron sin permiso. Una. Luego otra. Luego muchas. Mawata llevó una mano a su boca, tratando de ahogar un sollozo que escapó igual. Por primera vez desde que Izuku la conocía en este lugar no había odio en sus ojos. Solo una madre destrozada. Izuku sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a hablar. Izuku. Antes de desaparecer me pidió que te dijera algo. Mawata levantó la mirada, desesperada. Mawata. ¿Qué? ¿Qué dijo? Izuku tragó saliva. Izuku, voz firme, aunque temblorosa. Dile que la quiero y que espero que se recupere. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mawata abrió la boca pero no salió ningún sonido. Sus ojos se agrandaron, como si esas palabras fueran demasiado grandes para procesarlas. Mawata, susurrando. ¿Me quería? Izuku asintió. Izuku. Te tenía miedo. Pero aún así te quería. El rostro de Mawata se contrajo. Sus manos se apretaron contra su pecho, como si algo invisible le estuviera arrancando el corazón desde dentro. Mawata. No, yo la asusté yo. La sonrisa desapareció por completo. Y entonces, Mawata, voz cambiando, tensa. ¡No! Eso no importa. Ella era mía. Si no fuera por todas esas Izuku, golpea la mesa, se levanta. Mawata. El grito retumbó en la habitación blanca. Fue seco, cortante, lleno de una autoridad que Izuku nunca había usado con ella. Mawata se quedó congelada. Era la segunda, tal vez la tercera vez que Izuku le gritaba ahí dentro. Y cada vez, algo dentro de ella se rompía un poco más. Izuku respiraba agitado, los puños cerrados. Izuku, voz firme, casi temblando de rabia contenida. Escúchame bien. Mawata levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas pero también de confusión. Izuku. Esa niña te tenía miedo. Y aún así te quería. Aún así esperaba que te recuperaras.
Se inclinó un poco hacia ella, la mirada intensa. Izuku. ¿Entiendes lo que eso significa? Mawata negó con la cabeza, temblando. Izuku. Significa que incluso en medio de todo ese odio había algo en ti que ella veía. Algo que valía la pena amar. Las manos de Mawata empezaron a temblar con más fuerza. Mawata. No digas eso, no me mires así. Izuku. Mírame tú. Ella lo hizo. Izuku. El tiempo cambia, Mawata. Las personas cambian. Tú cambiaste y yo también. Respiró hondo. Izuku. Si algún día quieres que Fuaka vuelva a existir, si quieres que ese futuro sea posible. Se llevó una mano al pecho. Izuku. Necesito que luches. Mawata apretó los dientes. Izuku. No contra el mundo. No contra ellas. Su voz bajó un poco. Izuku. Contra ese odio que tienes dentro. Mawata empezó a negar, como si quisiera taparse los oídos, pero las palabras ya habían entrado. Izuku. Tú no estás rota sin arreglo. Pero nadie puede salvarte si tú no quieres sanar. Por un instante el silencio volvió. Dentro de Mawata, algo se agitó. No fue visible, no fue explosivo, pero fue real. Una grieta. Una pequeña parte de esa personalidad retorcida, posesiva, obsesiva cedió. No desapareció, no murió, pero se quebró. Mawata cayó de rodillas junto a la mesa, cubriéndose el rostro. Mawata, llorando, casi infantil. No sé cómo, no sé si puedo. Izuku cerró los ojos un segundo. Izuku. No te estoy pidiendo que puedas hoy. Solo que lo intentes mañana. Y pasado mañana. Mawata levantó la cabeza. Por primera vez, no sonrió. Mawata. Izuku. Su voz era débil. Mawata. Vete. Izuku abrió los ojos. Mawata. Necesito estar sola. Si sigo así, si sigo escuchándote voy a romperme. Izuku la observó en silencio. Luego asintió. Izuku, suave. Está bien. Se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Izuku. Volveré mañana. Mawata no respondió. La puerta se cerró. Izuku se fue. Y Mawata quedó sola. Sola con sus pensamientos. Con sus recuerdos. Con una niña que ya no existía pero que había dejado algo atrás. En la habitación blanca, Mawata Fua lloró. No de rabia. No de obsesión. Sino de culpa. Y por primera vez en mucho tiempo eso era un avance. El camino de regreso a la OA se le hizo más largo de lo normal. Izuku caminaba con las manos hundidas en los bolsillos, la mirada perdida en el pavimento, como si cada grieta del suelo tuviera algo que decirle sobre el tiempo, sobre las cosas que se rompen y no vuelven a encajar igual. Pensaba en Mawata, en la forma en que sus palabras habían logrado abrir una grieta mínima en algo que parecía irrompible. Pensaba en Fuaka, en su risa, en su voz diciéndole que no llorara. El universo seguía avanzando, indiferente. Y él tenía que seguir caminando dentro de él. Cuando llegó a la residencia donde se encontraban las hijas del futuro, notó algo extraño incluso antes de abrir la puerta. No había risas dispersas, ni pasos corriendo por los pasillos. Había silencio, uno expectante, contenido. Al entrar, vio a todas reunidas en la sala. Demasiado juntas. Izuku frunció ligeramente el ceño. Izuku, mirando alrededor. ¿Qué pasa? Ochako, que estaba sentada en uno de los sillones, levantó la vista y sonrió con suavidad. Ochako. Tenemos visita. Izuku avanzó un par de pasos, y entonces la vio. De pie junto a una mujer de cabello verde intenso estaba una niña. Una niña que no debería sorprenderle pero lo hizo. Cabello verde brillante, largo, salvaje, como si cada mechón tuviera voluntad propia. Dos mechones laterales caían enmarcando su rostro, y uno más ancho nacía desde el centro de su frente, inclinado con una personalidad que gritaba fuego, movimiento, vida. Sus ojos eran grandes, oscuros, profundos, cargados de una intensidad que no correspondía a alguien tan pequeña. La niña lo miró, y sonrió. Antes de que Izuku pudiera procesar nada, la niña salió corriendo y se lanzó contra él. Niña, abrazándolo con fuerza. Papi. El impacto fue suave pero emocionalmente devastador. Izuku reaccionó por reflejo. Sus brazos rodearon a la niña, sosteniéndola, protegiéndola. Su cuerpo sabía qué hacer pero su mente estaba en otro lugar. Izuku, forzando una sonrisa. Hola. La niña se acomodó contra su pecho, como si ese lugar siempre hubiera sido suyo. Pero Izuku no pudo sostenerlo. El recuerdo de Fuaka seguía demasiado fresco. Demasiado doloroso. Sin decir nada más, soltó con cuidado a la niña, se giró y caminó directo hacia la cocina. El ambiente en la sala se tensó. Tokuna, que había estado observando en silencio, se levantó de inmediato. Miró a su madre. Tokuna. Mamá. Setsuna entendió al instante. Ambas fueron tras Izuku. En la cocina, Izuku se apoyó en la encimera, respirando hondo, como si el aire no fuera suficiente.
Sus manos temblaban ligeramente. Tokuna entró primero. Tokuna. Papá. Izuku no respondió. Setsuna se quedó en la entrada, dudando un segundo antes de hablar. Setsuna. Tokuna, déjalo en paz. Tokuna se giró hacia ella, molesta. Tokuna. No. Izuku cerró los ojos. Izuku. Tokuna, por favor. Déjame solo. Tokuna dio un paso más cerca. Tokuna. No puedo. Izuku abrió los ojos y la miró, cansado, herido. Izuku. No entiendes. Tokuna. Sí entiendo. Eso lo hizo girarse completamente hacia ella. Izuku. No. No lo haces. Tokuna apretó los puños. Tokuna. Entiendo que duele perder a alguien. Entiendo que no quieres volver a pasar por eso. Señaló hacia la sala. Tokuna. Pero va a pasar conmigo. Con nosotras. Izuku bajó la mirada. Izuku. Lo sé. Su voz salió rota. Izuku. Por eso no quiero encariñarme. No quiero otra hija del futuro. No quiero perderlas otra vez. Tokuna alzó la voz. Tokuna. Eso es egoísta. Izuku reaccionó al instante. Izuku, alzando la voz. Lo sé. El grito resonó en la cocina. Izuku. Lo sé. Sé que el tiempo nos las va a quitar. Sé que desaparecerán. Se pasó una mano por el cabello, desesperado. Izuku. ¿Cómo quieres que actúe normal sabiendo eso? Tokuna no retrocedió. Tokuna. Porque el tiempo no solo quita. Izuku la miró. Tokuna. También devuelve. Izuku negó con la cabeza. Tokuna. Tal vez no seamos las mismas versiones. Tal vez no estemos aquí. Se acercó más. Tokuna. Pero viviremos. Izuku giró el rostro, incapaz de verla. Tokuna frunció el ceño. Y entonces, sin avisar, activó su Kirk. Su cabeza se separó limpiamente de su cuerpo y flotó hasta quedar frente al rostro de Izuku. Izuku se sobresaltó. Izuku. Tokuna. Tokuna, con los brazos cruzados, cabeza flotando. Mírame. Izuku apretó los dientes, pero la miró. Tokuna. Si sigues así, vas a alejarlos a todos. Su voz era firme, madura y aún así, cargada de emoción. Tokuna. El futuro siempre está cambiando. Siempre se dobla. Siempre es otro. Señaló con la barbilla. Tokuna. Cada decisión que tomas crea una alternativa. Su cuerpo dio un paso adelante, su cabeza flotando aún frente a él. Tokuna. El futuro no está escrito, papá. Izuku tragó saliva. Tokuna. Fuaka puede regresar. Pero tienes que aceptar que nosotras no estaremos aquí. Su voz se suavizó. Tokuna. Este no es nuestro presente. Nuestro presente es otro. La cabeza volvió lentamente a su cuerpo. Tokuna. Allá estaremos juntos. Como familia. Izuku dejó escapar una risa baja, cansada. Izuku, sacudiendo la cabeza. Eres molestosa, no te callas nunca. Tokuna sonrió. Tokuna. Soy tu hija. Señaló con el pulgar hacia atrás. Tokuna. Y la de ella. Setsuna, que había permanecido en silencio, sintió el corazón latirle con fuerza. Respiró hondo y dio un paso al frente. Setsuna, nerviosa. Izuku. Él levantó la mirada. Setsuna. ¿Quieres salir mañana? El silencio cayó entre los tres. Izuku parpadeó. Por primera vez desde que había regresado sintió algo distinto al dolor. Algo pequeño, pero real. Izuku estaba de pie frente a la residencia de la clase 1B, con las manos metidas en los bolsillos de su chamarra y la espalda apoyada ligeramente contra la baranda metálica. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas y violetas, y una brisa suave recorría el campus de la UA, moviendo las hojas de los árboles con un murmullo constante, casi tranquilizador. Casi. Porque por dentro, Izuku estaba todo menos tranquilo. Respiró hondo. No era la primera vez que esperaba a alguien para una cita. Con Ochako, eso había sido natural, casi instintivo. Reír, caminar, hablar de cualquier cosa, todo fluía sin que tuviera que pensarlo demasiado. Pero esto era distinto. No porque no quisiera estar ahí, sino porque el peso detrás de esa decisión era enorme. No estaba ahí solo como Izuku Midoriya. Estaba ahí como un punto clave del futuro. Como alguien que sabía demasiado. Miró sus propias manos, recordando las palabras de Tokuna, la firmeza en su voz, la manera en que había dicho que el tiempo quitaba pero también devolvía. Izuku apretó los dedos lentamente y luego los soltó, obligándose a respirar otra vez. Tranquilo, murmuró para sí mismo. Solo es una cita. Pero no lo era. Era el inicio de algo que podía asegurar la existencia de una niña. De varias. Era una decisión que se ramificaba en futuros que aún no existían, pero que ya lo miraban desde lejos. Levantó la vista cuando escuchó la puerta principal de la residencia abrirse. Setsuna apareció en el umbral. No llevaba el uniforme de la UA ni nada llamativo. Ropa casual, sencilla, cómoda.
Una sudadera clara, pantalones cortos, zapatillas. El cabello recogido de manera descuidada, dejando algunos mechones sueltos que le enmarcaban el rostro. Nada exagerado y aún así, Izuku sintió que algo se le apretaba en el pecho. No por nervios, por conciencia. Setsuna lo vio casi de inmediato y levantó la mano, sonriendo mientras caminaba hacia él. Setsuna. ¿Esperaste mucho? Izuku se enderezó de inmediato. Izuku, negando con la cabeza. No. Acabo de llegar. No era del todo cierto pero tampoco una mentira completa. Setsuna se detuvo frente a él, observándolo por un segundo, como si quisiera asegurarse de algo. Sus ojos recorrieron su ropa casual, su postura un poco rígida, su expresión seria. Setsuna, con una sonrisa suave. Estás muy formal para decir que acabas de llegar. Izuku se rascó la nuca, un poco avergonzado. Izuku. Supongo que estaba pensando cosas. Setsuna ladeó la cabeza. Setsuna. ¿Cosas importantes? Izuku dudó un segundo. Izuku. Sí, ella no insistió. Solo asintió, como si entendiera más de lo que estaba diciendo. Ese silencio entre ambos no era incómodo. Era expectante. Lleno de palabras que todavía no tenían forma. Setsuna dio un pequeño paso hacia adelante. Setsuna. ¿Entonces vamos? Izuku levantó la vista, sorprendido por lo simple que sonó. Izuku. Sí. Vamos. Comenzaron a caminar juntos por los senderos del campus. A esa hora, la mayoría de los estudiantes estaban en sus residencias o entrenando, así que el lugar se sentía extrañamente calmado. El sonido de sus pasos se mezclaba con el canto lejano de algunos pájaros y el viento suave. Durante unos segundos, ninguno habló. Izuku rompió el silencio primero. Izuku. Gracias por aceptar. Setsuna lo miró de reojo. Setsuna. Fui yo la que preguntó. Izuku sonrió apenas. Izuku. Aún así, Setsuna. Izuku, su voz se volvió un poco más seria. No tienes que cargar con todo tú solo. Él asintió lentamente, sin mirarla. Izuku. Lo sé. Pero a veces se siente como si no hubiera otra opción. Setsuna lo observó con atención. Vio al chico que todos admiraban, al héroe en formación, al que siempre daba un paso al frente. Pero también vio al chico de 16 años que estaba aprendiendo, a la fuerza, que el futuro podía ser cruel. Setsuna. No siempre es así. Izuku la miró entonces. Setsuna. A veces, la opción es simplemente caminar junto a alguien. Sus palabras no fueron dramáticas. No intentaron convencerlo de nada. Y quizá por eso, le llegaron tan hondo. Izuku respiró más tranquilo. Izuku. Me alegra que seas tú. Setsuna se detuvo en seco. Izuku también. Ella lo miró, sorprendida. Setsuna. ¿Eh? Izuku se dio cuenta de lo que había dicho y se apresuró a aclarar. Izuku, rápido. Quiero decir que seas tú con quien salgo hoy. No lo digo por obligación ni por el futuro ni por nada de eso. Bajó un poco la voz. Izuku. Lo digo porque me caes bien. Porque contigo puedo hablar. Porque Tokuna. Se detuvo. Setsuna no necesitó que terminara la frase. Setsuna. Porque es nuestra hija. Izuku asintió. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, dejando que esa palabra flotara entre ellos sin presionarla. Finalmente, Setsuna sonrió. No una sonrisa burlona. No nerviosa. Una sonrisa real. Setsuna. Entonces hagamos esto bien. Izuku. ¿Cómo? Setsuna. Como dos personas que salen a conocerse. No como una misión. No como un plan. Extendió ligeramente la mano, como invitándolo a seguir. Setsuna. Hoy solo Izuku y Setsuna. Izuku la miró unos segundos más. Y luego asintió. Izuku. Solo Izuku y Setsuna. Ambos retomaron el camino, alejándose de la residencia, mientras el sol terminaba de ocultarse en el horizonte. El futuro seguía siendo incierto. Doloroso. Cambiante. Pero por primera vez en mucho tiempo. Izuku no caminaba solo. Apenas cruzaron el portón de la UA, el ambiente cambió de inmediato. El bullicio lejano de la ciudad sustituyó al silencio ordenado del campus, y las luces de los locales cercanos comenzaban a encenderse una a una, anunciando el inicio de la noche. Izuku caminaba al lado de Setsuna, manteniendo un paso tranquilo, como si no quisiera llegar demasiado rápido ni quedarse demasiado lento. La cafetería estaba a solo unas cuadras. Era un local pequeño, de fachada sencilla, con un letrero discreto y grandes ventanales que dejaban ver el interior cálido y acogedor. Desde afuera se percibía el aroma del café recién hecho y algo dulce, probablemente pan horneado. Setsuna fue la primera en reaccionar. Setsuna. Oh, se ve lindo. No lo dijo con exageración, sino con genuino agrado. Izuku sonrió apenas. Había esperado eso. Izuku.
Pensé que te gustaría. No es muy ruidoso. Setsuna. Se siente cómodo. Entraron. El lugar era justo como parecía desde afuera. Mesas de madera clara, luces cálidas colgando del techo, plantas pequeñas en algunas esquinas y una música suave que apenas se notaba. No había demasiada gente, solo un par de parejas y un grupo pequeño en una mesa al fondo. El ambiente invitaba a quedarse. Setsuna miró alrededor con curiosidad, observando cada detalle, como si quisiera memorizar el sitio. Setsuna. Me encanta. No sabía que había lugares así tan cerca de la UA. Izuku. Yo tampoco hasta hace poco. La condujo hasta una mesa junto a la ventana. Antes de que ella pudiera sentarse, Izuku se adelantó y jaló la silla con cuidado. Setsuna se detuvo un segundo, sorprendida. Setsuna. Ah, gracias. Izuku. De nada. Ella se sentó, y luego Izuku tomó su lugar frente a ella. Por un instante, ambos se quedaron mirándose, conscientes de lo que estaban haciendo y de lo diferente que se sentía comparado con las salidas grupales, con niñas corriendo alrededor o con otras miradas atentas. Esta vez, no había testigos. Un mesero se acercó con una sonrisa profesional y les entregó los menús. Tomó la orden con rapidez y se retiró, dejándolos nuevamente solos. Y ahí llegó el primer silencio real. No era incómodo pero sí denso. Izuku bajó la vista a su menú sin leerlo realmente. Setsuna jugó un poco con el borde del suyo, moviéndolo de un lado a otro. Ambos sabían que tenían que decir algo, pero ninguno quería romper el momento de forma torpe. Izuku fue el primero en levantar la vista. Izuku. Oye. Recuerdo que una vez dijiste que te gustaban mucho los dinosaurios. Los ojos de Setsuna se iluminaron de inmediato, como si alguien hubiera encendido un interruptor invisible. Setsuna. ¿Te acuerdas de eso? Izuku. Sí. Lo mencionaste cuando hablábamos de cosas que nos apasionaban. Ella dejó el menú sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. Setsuna. Me encantan. Desde que era niña. Izuku sonrió, aliviado de ver que la conversación empezaba a fluir. Izuku. Supuse que si te gustan tanto, debe haber una razón. Setsuna. Muchas, en realidad. Son enormes, fuertes, pero no todos eran violentos. Algunos eran tranquilos, otros protectores, y aún así, desaparecieron. Se detuvo un segundo. Setsuna. No porque fueran débiles sino porque el mundo cambió. Izuku sintió un ligero escalofrío. Esa frase resonó demasiado con su propia vida. Izuku. Eso suena familiar. Setsuna lo miró con atención. Setsuna. ¿Héroes? Izuku asintió. Izuku. Héroes. Siempre admiré cómo alguien podía levantarse y proteger a otros, aun sabiendo que podía perderlo todo. Setsuna sonrió con suavidad. Setsuna. ¿Ves? Hablas de ellos igual que yo hablo de los dinosaurios. Izuku se sorprendió un poco y luego rió por lo bajo. Izuku. Supongo que sí. En ese momento, el mesero regresó con sus pedidos. Bebidas calientes, algo dulce para acompañar. El aroma llenó el pequeño espacio entre ellos, rompiendo por completo la tensión inicial. Mientras acomodaban las tazas, Setsuna volvió a mirarlo. Setsuna. Es curioso. Nunca me había dado cuenta de eso. Izuku. ¿De qué? Setsuna. De que cuando alguien habla de lo que ama de verdad, cambia. Sus ojos brillan distinto. Izuku sintió cómo se le calentaban las mejillas. Izuku. Tú también cambias cuando hablas de eso. Setsuna bajó un poco la mirada, sonrojada, y tomó un sorbo de su bebida. A partir de ahí, la conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaron de clases, de entrenamientos, de anécdotas absurdas. Izuku contó sobre los errores más vergonzosos de algunos entrenamientos de la 1A. Setsuna respondió con historias igual de caóticas de la 1B. Se rieron de las competencias internas, de los egos inflados, de las bromas que casi terminaban en desastres. Setsuna. No sabes cuántas veces pensé que alguien iba a perder un brazo solo por demostrar quién era mejor. Izuku. Créeme, lo sé demasiado bien. Rieron. No como héroes. No como piezas del futuro. Como dos jóvenes disfrutando el momento. En algún punto, Izuku se dio cuenta de algo importante. No estaba pensando en el mañana. No estaba calculando consecuencias ni futuros alternos. Estaba ahí. Presente. Escuchando su risa, observando cómo gesticulaba al hablar, cómo sus manos se movían cuando se emocionaba con una historia. Solo Setsuna y Izuku, recordó. Y por primera vez eso fue suficiente. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Cuando el ruido de la cafetería aumentó un poco y las luces exteriores se volvieron más intensas, ambos se dieron cuenta de que llevaban ahí mucho más de lo planeado. Setsuna miró su taza vacía y luego a Izuku. Setsuna.
Creo que perdimos la noción del tiempo. Izuku. Sí. Pero estuvo bien. Ella asintió. Setsuna. Lo estuvo. Se quedaron mirándose un segundo más de lo necesario, sin incomodidad, sin presión. Solo una sensación tranquila, cálida. No era una promesa. No era un destino. Era simplemente un buen comienzo. Y la cita aún no había terminado. El aire los recibió apenas salieron de la cafetería. Era fresco, con ese olor característico de ciudad que ya empezó a relajarse después del caos del día. Las luces de los postes iluminaban la acera con un tono cálido, y el murmullo lejano de autos y personas creaba un fondo constante, casi reconfortante. Izuku caminaba a un lado de Setsuna, con las manos en los bolsillos, todavía con una ligera sonrisa que no se le había ido desde que dejaron la mesa. Setsuna avanzaba a su ritmo habitual, aunque esta vez había algo distinto en ella. No iba bromeando, no iba marcando el paso con seguridad absoluta. Miraba al frente y de vez en cuando al suelo. Izuku se dio cuenta. Izuku, mirándola de reojo. ¿Y ahora qué te gustaría hacer? Setsuna se detuvo en seco. Parpadeó una vez. Luego otra. Setsuna frunce un poco el ceño. Izuku también se detuvo, girando ligeramente hacia ella. Setsuna, rascándose la mejilla. No lo sé. Izuku levantó una ceja, poniendo una expresión completamente neutra, casi exagerada. Un auténtico poker face. Setsuna tardó exactamente 2 segundos en entrar en pánico. Setsuna, rápidamente, moviendo las manos. O sea, es cierto que yo te invité. Pero nunca pensé qué hacer después. Izuku la observó con atención. Había nerviosismo en su voz. No exagerado, pero ahí estaba. Una pequeña rigidez en los hombros, una ligera inquietud en sus manos. No era la Setsuna confiada que bromeaba en clase o que se lanzaba sin miedo en los entrenamientos. Eso era nuevo. Izuku, suavizando la mirada. ¿Te pusiste nerviosa? Setsuna se quedó callada un segundo. Setsuna, suspira. Un poco. Es raro, ¿no? Izuku negó con la cabeza. Izuku. No tanto. Ella lo miró, intrigada. Izuku, encogiéndose de hombros. Esta vez solo somos tú y yo. Setsuna bajó la mirada, apretando ligeramente los labios. Setsuna. Supongo que sí. Caminaron unos pasos más en silencio. No era incómodo, pero sí cargado de pensamientos. Izuku sentía como algo dentro de él se movía lentamente, como si una parte que había estado tensa desde hacía días comenzara, por fin, a aflojar. Pensó en Fuaka, en su sonrisa, en cómo había desaparecido entre partículas azules. El dolor seguía ahí. No se había ido. Pero ahora no estaba dominándolo todo. Izuku se detuvo otra vez. Setsuna alzó la vista hacia él. Setsuna. ¿Qué pasa? Izuku, pensativo. Creo que se me ocurrió algo. Los ojos de Setsuna se abrieron un poco. Setsuna. ¿Sí? Izuku no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia ella y, sin pensarlo demasiado, le tomó la mano. Fue un gesto natural, impulsivo, pero cargado de intención. Setsuna se quedó completamente quieta. Sus dedos se tensaron apenas un instante y luego se relajaron, permitiendo que él la sujetara. Setsuna, sorprendida. Izuku. Izuku, sonríe de lado. Sígueme. No le dio tiempo de preguntar más. Comenzó a caminar, tirando suavemente de su mano, marcando el paso. Setsuna tardó medio segundo y luego lo siguió, adaptándose a su ritmo. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Caminaron varias cuadras. El entorno empezó a cambiar. Menos cafeterías, más edificios antiguos, calles más amplias. A lo lejos, una estructura grande empezó a tomar forma bajo las luces nocturnas. Setsuna fue la primera en reconocerla. Setsuna, entrecerrando los ojos. Eso es. Izuku asintió. Frente a ellos se alzaba el Museo de Historia de Musutafu. Imponente pero elegante, con grandes columnas y un letrero iluminado que anunciaba una exposición permanente. Izuku se detuvo frente a la entrada, soltando lentamente la mano de Setsuna. Por un segundo, ella se quedó mirando su propia mano y luego alzó la vista hacia el edificio. Setsuna, con voz baja. Un museo. Izuku se rascó la nuca, un poco nervioso ahora él. Izuku. Sé que probablemente no es lo ideal llevar a una chica a una cita a un museo. Setsuna giró lentamente hacia él. Izuku, rápido, explicándose. Pero, sé que te encantan los dinosaurios. Setsuna parpadeó. Izuku. Y pensé que, tal vez podríamos pasar un rato aquí. No como algo aburrido, sino para aprender más de ellos. Juntos. El silencio cayó entre ambos. Setsuna abrió la boca pero no salió ningún sonido. Entonces, de pronto, su rostro se encendió de rojo.
Sus ojos brillaron con una intensidad imposible de ocultar. Setsuna, emocionada. ¿Hablas en serio? Izuku, sonríe, sincero. Sí. Setsuna apretó los puños y luego asintió con fuerza. Setsuna. ¿Sí? Claro que sí. Izuku dejó escapar una pequeña risa, aliviado. Izuku, ríe. Entonces funcionó. Setsuna dio un paso más cerca de él, mirando la entrada del museo como si fuera un tesoro. Setsuna, más suave. Gracias. De verdad. Izuku la observó. No como héroe. No como alguien cargando el peso del futuro. Solo como Izuku viendo a alguien feliz por algo que amaba. Y, por primera vez desde hacía días, el recuerdo de Fuaka no le dolió tanto. Seguía ahí. Pero ahora, junto al dolor, había algo más. Un pequeño avance. Un paso adelante. Izuku inhaló profundamente. Izuku. Entonces. ¿Entramos? Setsuna lo miró y sonrió. La cita continuaría. El interior del museo los recibió con un silencio distinto al de la calle. No era un silencio vacío, sino uno lleno de pasos lejanos, murmullos suaves y el eco tenue de voces que parecían respetar el peso del lugar. Las luces cálidas iluminaban vitrinas, murales y estructuras antiguas, creando una atmósfera que invitaba a caminar despacio, casi con cuidado. Izuku avanzó con naturalidad. Ya había estado ahí varias veces. Con la escuela, con su mamá, incluso solo. Conocía los pasillos, los giros, los puntos donde el suelo crujía un poco más. Para él, el museo era familiar. Setsuna, en cambio, se quedó quieta apenas cruzaron la entrada principal. Sus ojos recorrieron el lugar de arriba a abajo. Setsuna, en voz baja, impresionada. Vaya. Izuku la miró de reojo y sonrió. Izuku. ¿Nunca habías venido? Setsuna negó con la cabeza. Setsuna. No. Crecí en Saitama Tokorozawa, queda algo lejos de aquí. Siempre quise venir, pero nunca se dio. Dio un par de pasos, como si temiera romper algo con solo moverse. Setsuna, mirando alrededor. Es más grande de lo que imaginaba. Izuku asintió y señaló hacia uno de los pasillos. Izuku. Vamos con calma. Hay mucho que ver. Comenzaron por las primeras salas. Historia colonial, mapas antiguos, objetos que habían sobrevivido guerras, cambios políticos y generaciones enteras. Setsuna se detenía frente a algunas vitrinas, inclinando un poco la cabeza, leyendo los letreros con curiosidad genuina. Izuku caminaba a su lado, dejándole espacio, sin apurarla. Luego pasaron a la historia antigua de Japón. Armaduras, herramientas, pergaminos. Setsuna tocaba el vidrio con cuidado, como si quisiera sentir el peso del tiempo. Setsuna. Es raro pensar que todo esto existió antes de los Quirks. Izuku asintió. Izuku. A veces se nos olvida que el mundo ya era complicado antes de todo eso. Ella lo miró un segundo, como analizando la frase, y luego sonrió. Siguieron avanzando. Artes, cerámicas, esculturas. Setsuna admiraba los detalles, comentaba colores, formas. No se aburría. Al contrario, parecía absorberlo todo. Pero Izuku sabía exactamente cuándo iba a cambiar todo. Y sucedió. Doblaron un pasillo y el ambiente se transformó. El espacio se abrió, el techo se elevó varios metros más, y una enorme sombra se proyectó sobre el suelo. Setsuna se quedó congelada. Levantó lentamente la mirada. Frente a ella, el esqueleto completo de un dinosaurio dominaba la sala. Setsuna, susurrando, casi sin aire. No. Luego, como si alguien hubiera apretado un interruptor invisible, Setsuna explotó de emoción. Setsuna, girando sobre sí misma. Izuku. Son gigantes. Mira eso. Salió disparada hacia la primera vitrina, luego a la siguiente, luego a otra más. Iba de un lado a otro, leyendo, señalando, comparando tamaños, agachándose para ver detalles. Izuku se quedó quieto unos segundos, observándola. Izuku, sonríe bajo. Era adorable. Setsuna parecía una niña en una dulcería. Sus ojos brillaban, su sonrisa no se borraba, y hablaba sin parar. Setsuna, señalando un panel. Mira. Aquí dice que este tenía una mordida más fuerte que un cocodrilo moderno. Y este otro era herbívoro, pero igual podía defenderse. Izuku se acercó. Izuku. Se nota que te gusta de verdad. Setsuna se giró hacia él, con una sonrisa enorme. Setsuna. Me encantan. Desde pequeña. Los dinosaurios son increíbles, existieron, dominaron el planeta, y aún así desaparecieron. Izuku ladeó la cabeza. Izuku. ¿Eso es lo que te gusta de ellos? Setsuna asintió. Setsuna. Sí. Son una prueba de que nada es eterno, pero eso no les quita lo grandiosos que fueron. Izuku guardó silencio un segundo. Había algo en esas palabras que le golpeó suave pero profundo.
Caminaron hacia otra sección. Allí estaba, el favorito de Setsuna. Ella se quedó completamente quieta frente al enorme esqueleto del espinosaurio. Setsuna, con voz casi reverente. Ahí está. Izuku la observó con atención. Setsuna comenzó a explicar, señalando partes del cuerpo, moviendo las manos con entusiasmo. Setsuna. Tenía una vela dorsal, probablemente para regular temperatura o para intimidar. Vivía cerca del agua, comía peces gigantes. No era solo fuerza, era adaptación. Izuku la escuchaba con atención real. Izuku. Hablas de él como si fuera un héroe. Setsuna lo miró y sonrió. Setsuna. Tal vez lo era, a su manera. Se hizo un pequeño silencio cómodo. Setsuna entonces lo miró con curiosidad. Setsuna. ¿Y tú? ¿Tienes un dinosaurio favorito? Izuku parpadeó, sorprendido. Izuku. Nunca lo pensé mucho. Se llevó la mano a la barbilla. Izuku. Supongo que el Triceratops. No era el más grande ni el más rápido, pero podía plantar cara a cualquiera. Setsuna asintió, satisfecha. Setsuna. Buena elección. Siguieron caminando, riendo, comentando. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Para cualquiera que los viera, no parecía una mala cita. Al contrario, llegaron al centro del museo, una gran sala circular con una cúpula alta. Izuku se detuvo. Izuku, mirando el suelo. Oye, ¿sabías algo curioso de este lugar? Setsuna se acercó. Setsuna. ¿Qué cosa? Izuku se colocó en un punto específico del piso. Izuku. Si te paras justo aquí. Y susurras. La persona al otro lado de la sala puede escucharte como si estuvieras a su lado. Setsuna abrió los ojos. Setsuna. ¿En serio? Izuku asintió. Izuku. Es una de las piezas acústicas más sofisticadas del mundo. Se inclinó un poco y susurró. Izuku, susurra. Diarrea. Del otro lado de la sala, una persona que hablaba con su grupo se detuvo en seco y volteó confundida. Setsuna se quedó mirándolo y luego estalló en risa. Setsuna, tapándose la boca. Izuku. Izuku se encogió de hombros, divertido. Izuku. Ciencia. Setsuna se colocó en el punto. Setsuna, susurra, probando. Popo. Nada pasó. Frunció el ceño. Setsuna, susurra otra vez. Popo en trozos. La persona del otro lado volvió a voltear, aún más confundida. Izuku y Setsuna se rieron sin poder contenerse. Izuku, riendo. Funciona. Setsuna, riendo. Esto es increíble. Se alejaron un poco, aún riendo, retomando su caminata por el museo. Mientras avanzaban, Izuku pensó algo que nunca había considerado seriamente antes. Tal vez llevar a alguien a un museo no era una mala idea. Tal vez solo necesitabas llevar a la persona correcta. El museo comenzaba a vaciarse poco a poco. Las voces se apagaban, los pasos se volvían más espaciados y el eco regresaba a adueñarse de los pasillos. Izuku y Setsuna seguían caminando sin prisa, como si ninguno quisiera ser el primero en decir que ya era hora de irse. Fue entonces cuando llegaron a la tienda de souvenirs. Era un lugar pequeño pero colorido, lleno de estantes abarrotados de figuras, camisetas, llaveros, libros ilustrados y juguetes. Apenas Setsuna cruzó la entrada, sus ojos volvieron a brillar con la misma intensidad que en la sala de dinosaurios. Setsuna, emocionada. Izuku, mira esto. Fue directo a un estante lleno de figuras. Tomó una, luego otra, luego una tercera. Las comparaba, las giraba, leía las etiquetas como si fueran tesoros antiguos. Izuku se apoyó en una columna cercana, cruzándose de brazos, observándola con una sonrisa tranquila. Había algo reconfortante en verla así, olvidada del mundo, olvidada del tiempo. Setsuna, mostrando una figura. Este es un velociraptor, aunque en realidad no eran como en las películas. Y este es un triceratops, como el tuyo. Izuku rió bajo. Izuku. Me siento representado. Setsuna siguió avanzando hasta que, de pronto, se detuvo frente a un pequeño estante infantil. Sus ojos se abrieron aún más. Con cuidado, tomó una figura pequeña y verde. Un dinosaurio simple, caricaturesco. Setsuna giró lentamente hacia Izuku. Setsuna, poniendo voz infantil. Dinosaurio GRRRR. Izuku tardó medio segundo y luego estalló en risa. Izuku, riendo. ¿Es George? Setsuna asintió con orgullo. Setsuna. El mítico dinosaurio de George. No podía irme sin él. Volvió a imitar la voz. Setsuna. GRRR. Izuku se llevó una mano al rostro, intentando calmar la risa. Izuku. Esto oficialmente se convirtió en la mejor compra de la noche. Setsuna sonrió satisfecha y lo colocó con cuidado en la canasta.
Luego añadió más cosas. Un llavero, un pequeño libro ilustrado, una camiseta con un esqueleto de dinosaurio. Izuku, por su parte, caminó hacia otro estante. Tomó varias cosas más pequeñas. Dulces, figuras, recuerdos sencillos. Pensaba en las niñas. En sus risas, en sus discusiones, en la manera en que cada una reaccionaría a un regalo distinto. Cuando llegaron a la caja, Setsuna acomodó sus compras con cuidado. Izuku pagó sin decir nada, y ella lo miró sorprendida. Setsuna. Oye. Izuku, sonríe. Déjame hacerlo. Hoy me tocaba a mí. Setsuna no discutió. Solo sonrió. Salieron del museo con las bolsas en las manos. El aire nocturno los recibió con una brisa suave. Detrás del edificio, el estanque reflejaba la luna, creando ondas plateadas que se movían lentamente con el viento. Caminaron alrededor del agua en silencio por unos segundos. Izuku tomó la mano de Setsuna sin pensarlo demasiado. Ella no se sorprendió. Solo entrelazó sus dedos con los de él, como si fuera lo más natural del mundo. Izuku, mirando el reflejo del agua. ¿Te gustó la cita? Setsuna lo miró de reojo y rió. Setsuna. Eso debería preguntarlo yo. Fui yo quien te invitó, ¿no crees? Izuku rió suavemente. Izuku. Supongo que sí. Caminaron unos pasos más. Izuku, con voz baja. Gracias. Por invitarme. Setsuna parpadeó, sorprendida por el tono. Izuku. Lo necesitaba. Más de lo que pensé. Setsuna apretó un poco más su mano. Setsuna. Yo también. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Era un silencio lleno de comprensión. Setsuna se detuvo junto al estanque y miró el agua. Setsuna, con suavidad. Va a doler. Cuando Tokuna desaparezca. Izuku no respondió de inmediato. Setsuna continuó. Setsuna. Va a doler mucho. Pero también voy a estar tranquila. Porque sabré que su futuro sigue ahí, intacto. Volteó a verlo. Setsuna. Solo tenemos que esperar para verla de nuevo. ¿No crees? Izuku asintió lentamente. Izuku. Sí. Eso quiero creer. El recuerdo de Fuaka atravesó su mente como un golpe silencioso. Su risa. Su voz. Sus palabras finales. El dolor seguía ahí, intacto, pero ya no lo estaba ahogando. Aprender a vivir con el dolor. Izuku se detuvo de pronto y jaló a Setsuna hacia él. La abrazó con fuerza, como si temiera que el mundo volviera a quitarle algo más. Setsuna se sorprendió un segundo y luego le devolvió el abrazo, apoyando la frente en su pecho. Setsuna, en voz baja. Estoy aquí. Izuku cerró los ojos. Izuku. Lo sé. Se separaron apenas lo suficiente para mirarse. La luna iluminaba el rostro de Setsuna, sus ojos reflejaban una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad. Izuku se inclinó lentamente y la besó. No fue un beso apresurado. Fue suave, sincero, cargado de todo lo que no habían dicho con palabras. Setsuna respondió sin dudar. Cuando se separaron, ambos respiraban un poco agitados. Setsuna sonrió. Setsuna. Creo que esta cita fue un éxito. Izuku rió bajo. Izuku. Eso creo yo también. En ese instante, el celular de Izuku vibró. Una vez. Luego otra. Izuku frunció el ceño y sacó el teléfono. El nombre en la pantalla hizo que su sonrisa desapareciera al instante. Ochako. Izuku abrió el mensaje. Sus ojos se abrieron. Izuku, tenso. Setsuna. Ella lo miró de inmediato, captando el cambio. Setsuna. ¿Qué pasa? Izuku tragó saliva. Izuku. Algo está pasando con Tokuna. El corazón de Setsuna dio un salto. Setsuna. ¿Qué? Izuku ya estaba guardando el teléfono. Izuku. Tenemos que volver a la UA. Ahora. Setsuna asintió sin dudarlo. Ambos comenzaron a correr, dejando atrás el estanque, el museo, la calma de la noche. El futuro volvía a moverse. El sonido de los pasos de Izuku y Setsuna resonó con fuerza por los pasillos de la UA. No se detuvieron a pensar, no se detuvieron a respirar. Solo corrieron. El corazón de Izuku latía con violencia, no por el cansancio, sino por el miedo que ya conocía demasiado bien. Ese miedo azul. Entraron a la residencia de las niñas casi de golpe. La puerta se abrió de par en par y la escena frente a ellos los detuvo en seco. Todas estaban ahí. Las pequeñas, las medianas, las grandes. Un círculo imperfecto, apretado, tembloroso. Algunas de pie, otras arrodilladas. Ojos rojos, manos entrelazadas, respiraciones contenidas. En el centro Tokuna. Tokuna estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en el sillón, sonriendo. Sonriendo como siempre. Eri estaba aferrada a su brazo. Adoka y Rumika se sujetaban a su ropa como si, al soltarla, pudiera desaparecer más rápido. Aome intentaba mantenerse firme, aunque sus labios temblaban.
Meika miraba fijamente el aire, como si estuviera calculando algo imposible. Kurona apretaba los dientes. Shizuku observaba en silencio absoluto. Las trillizas discutían entre sollozos. Merina y Reimi lloraban sin entender del todo. Aosora respiraba hondo, intentando ser fuerte. Izuna y Yusuku estaban tomadas de la mano. Rinka observaba todo con los ojos muy abiertos, demasiado grandes para alguien tan pequeña. Y las mamás Ochako, Melissa, Kaina y Fuyumi estaban de pie, sin saber si intervenir o respetar ese momento que el tiempo había decidido cobrar. Izuku dio un paso al frente, la voz le salió rota incluso antes de hablar. Izuku. ¿Qué está pasando? Tokuna levantó la mirada y lo vio, y sonrió un poco más. Tokuna. Papá. Esa sola palabra le atravesó el pecho. Setsuna no esperó más. Caminó rápido, casi tropezando, y se arrodilló frente a ella. Setsuna, temblando. Tokuna. ¿Qué te pasa? Tokuna negó con la cabeza lentamente. Tokuna. No pasa nada. De verdad. Las niñas reaccionaron al instante. Adoka, llorando. Sí pasa algo. Aome. Te estás viendo rara. Meika, apretando los puños. No nos mientas. Tokuna suspiró y bajó la mirada a sus manos. Y entonces el brillo, un destello casi imperceptible, azul, recorrió sus dedos. Setsuna lo vio. Izuku lo vio. El mundo de Izuku se vino abajo en silencio. Setsuna. No. Tokuna levantó la vista, tranquila. Tokuna. Ya empezó. Igual que con Fuaka. El nombre cayó como una losa. Tokuna. Pero está bien. De verdad. Izuku dio un paso adelante, negando con la cabeza. Izuku. No. No me digas eso otra vez. Tokuna lo miró con una calma que no correspondía a su edad. Tokuna. Papá. El tiempo ya desvió. Miró a Setsuna y sonrió con ternura. Tokuna. Ustedes avanzaron. Su relación dio el siguiente paso. Setsuna abrió la boca, pero no pudo decir nada. Tokuna. Eso significa que yo ya no soy necesaria aquí. Una nueva yo va a existir. Una que sí pertenezca a esta línea temporal. Algunas niñas rompieron a llorar más fuerte. Rumika. No queremos otra tú. Reimi. Queremos a ti. Tokuna cerró los ojos un segundo, como si esas palabras dolieran más que desaparecer. Tokuna. Lo sé. Y por eso gracias. Se rió bajito. Tokuna. Me divertí mucho con ustedes. Muchísimo. Miró a Setsuna, que ya no podía contener las lágrimas. Tokuna. Mamá. No llores. Setsuna rió entre sollozos. Setsuna. Eso no es justo. Tokuna. Si lloras. Yo también voy a llorar. Izuku sintió que algo dentro de él se rompía. El recuerdo de Fuaka, de sus últimas palabras, de ese polvo azul elevándose al cielo, todo regresó de golpe. No, esta vez no iba a huir del dolor. Izuku se arrodilló y la abrazó con toda su fuerza. No como un héroe, como un padre. Izuku, con la voz quebrada. Gracias. Gracias por existir. Tokuna tardó un segundo y luego le devolvió el abrazo. Tokuna, sonriendo. Siempre existiré. Solo no aquí. Se separó un poco y lo miró directo a los ojos. Tokuna. Nos veremos en el futuro. Te lo prometo. El brillo azul se intensificó. Primero en sus brazos. Luego en sus hombros. Pequeñas partículas comenzaron a desprenderse, flotando como polvo de estrellas. Las niñas reaccionaron al instante. Shidora. Tokuna. Ryuka. No te vayas. Tomoka. No es justo. Merina lloraba abrazada a Melissa. Aosora apretaba los labios. Izuna temblaba. Yusuku sollozaba en silencio. Rinka miraba con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Tokuna alzó la voz por última vez. Tokuna. Las amo. Miró a cada una. Tokuna. A todas mis hermanas. A mis mamás. A mis papás. Sus ojos volvieron a Izuku y Setsuna. Tokuna. Gracias. Por darme un lugar. La luz azul explotó suavemente, sin violencia, sin ruido. Solo un resplandor cálido, casi hermoso. El tiempo hizo su trabajo. Tokuna se deshizo lentamente en partículas cósmicas, flotando en el aire como luciérnagas azules, hasta que no quedó nada salvo una estela brillante que tardó unos segundos en disiparse. Silencio. Uno pesado. Irreal. Izuku se quedó inmóvil. Setsuna cayó de rodillas, y él la abrazó de inmediato, sosteniéndola con fuerza, como si así pudiera evitar que el mundo siguiera llevándose cosas. Las demás chicas no tardaron en acercarse. Un abrazo se convirtió en varios. Luego en uno solo, grande, caótico, lleno de lágrimas y respiraciones entrecortadas. No había palabras. Solo pérdida. Y amor. El tiempo había cobrado otra deuda.
Y aún así había dejado una promesa flotando en el aire. La habitación de Ibara Shiozaki era, como siempre, un pequeño santuario. Las cortinas blancas dejaban pasar la luz suave de la tarde, filtrada con cuidado, como si incluso el sol supiera que debía entrar con respeto. Había plantas en casi cada rincón, macetas colgantes, flores pequeñas sobre el escritorio, una enredadera que trepaba lentamente por el marco de la ventana. El aire olía a tierra húmeda y hojas vivas, a calma. Ibara estaba de pie frente a una de las macetas, sosteniendo una regadera con ambas manos. Su postura era recta, casi solemne. Cada movimiento era preciso, medido, como si incluso el acto de regar fuera una forma de oración. Ibara, susurrando. Que crezcas fuerte. Y en armonía con la voluntad divina, el agua cayó lentamente sobre la tierra, empapándola con cuidado. Las hojas temblaron apenas, como respondiendo. Ibara sonrió suavemente. En ese instante, el aire cambió. No fue un sonido. No fue un temblor. Fue una presión extraña, invisible, como si el espacio mismo hubiera inhalado de golpe. Ibara alzó la cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, la habitación se llenó de luz. Azul. Una luz cegadora, intensa, que no parecía provenir de ningún punto específico. Las sombras desaparecieron. Las plantas brillaron con un resplandor irreal, como si cada hoja reflejara el cielo nocturno. Ibara retrocedió un paso, dejando la regadera caer al suelo. El agua se derramó, pero no hizo ruido. Todo estaba cubierto por ese brillo. Su corazón se aceleró, pero no gritó. No entró en pánico, porque ya había visto esa luz antes. Sus ojos se abrieron con reconocimiento. Recordó la residencia. Recordó a Tokuna. Recordó ese mismo resplandor azul llenando el aire, llevándose algo y trayendo otra cosa. Apretó los puños. Ibara. Entonces. Es aquí. La luz comenzó a condensarse en el centro de la habitación, girando lentamente, como un remolino silencioso. El aire vibraba, cargado de energía, pero no se sentía violento. Era solemne. Casi sagrado. Luego, tan rápido como apareció, la luz se disipó. Un humo azul pálido quedó flotando, descendiendo lentamente hacia el suelo. Ibara respiró hondo. Entre el humo había una figura. Una niña. No una niña cualquiera. Una chica de unos 11 años estaba de pie en medio de la habitación, descalza, mirando alrededor con curiosidad serena. Su presencia no rompía la armonía del lugar. Al contrario, parecía encajar como si siempre hubiera pertenecido ahí. Su cabello era verde esmeralda, largo y ondulado, cayendo por su espalda como una cascada viva. Entre los mechones se entrelazaban pequeñas lianas, no como adornos, sino como parte de ella. Se movían suavemente, reaccionando al ambiente, respirando. Sus ojos eran tranquilos. Profundos. Llenos de una fe silenciosa. Ibara sintió que se le cerraba la garganta. La niña la miró, y sonrió. No una sonrisa infantil exagerada. No una sonrisa nerviosa. Una sonrisa serena. La clase de sonrisa que solo alguien que sabe exactamente quién es puede ofrecer. La niña dio un pequeño paso al frente, juntó las manos frente a su pecho y se inclinó ligeramente, con una reverencia respetuosa. Ibami. Mucho gusto. Mi nombre es Ibami Midoriya Shiozaki. El mundo se detuvo. Ibara sintió que sus piernas perdían fuerza. Ibara, apenas audible. Midoriya Shiozaki. La niña levantó la mirada, con total naturalidad. Ibami. Sí. Soy su hija. Las palabras no fueron una bomba. Fueron una semilla. Y germinaron al instante. Ibara llevó una mano a su pecho, respirando con dificultad. Sus pensamientos se arremolinaron. El tiempo, las paradojas, las hijas del futuro, las desapariciones, los regresos. Todo encajaba con una precisión aterradora. Pero más allá de la lógica estaba el sentimiento. Ibara dio un paso inseguro hacia ella. Ibara. Hija. Ibami asintió lentamente. Ibami. Vengo de una línea futura distinta. Una donde usted y mi padre caminaron juntos bajo la misma fe. Sus lianas se movieron suavemente, como si percibieran la emoción de su madre. Ibara cerró los ojos un instante. Una lágrima cayó, silenciosa. Ibara. El Señor, obra de maneras misteriosas, abrió los ojos y se arrodilló frente a ella, sin importarle la compostura, sin importarle nada más. Ibara, temblando. Bienvenida. Ibami. La niña se acercó y la abrazó. No con fuerza. Con devoción. Ibami apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos. Ibami. La encontré. Tal como la recordaba. Ibara rodeó a su hija con cuidado, como si temiera que al apretar demasiado pudiera desaparecer. Y por primera vez desde que todo había comenzado, no hubo luz azul. No hubo desvanecimiento. Solo dos almas unidas. Entre plantas, fe. Y un futuro que, una vez más, había decidido tocar la puerta.
Ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado.